Hola amigos. ¿Es posible que la OTAN esté pensando de verdad en un ataque masivo contra Rusia? Hay muchas informaciones que hablan de ello, de ahí la orden que le han dado a Zelensky para que inicie ya la contraofensiva tan mencionada. Esto tendría la misión de sacrificar los soldados ucranianos como primera fuerza de choque, que a su vez desgastaría al ejército ruso. Esta guerra la lanzaría la OTAN a mediados de verano, lo que nos llevaría a la hecatombe antes de que termine este año. ¿De verdad están dispuestos a semejante locura? No se puede creer, pero esto es lo que se escucha. El sistema capitalista está dando sus últimos estertores. La corrupción y el hundimiento social ya no lo pueden financiar ni soportar más. En el Parlamento Europeo, está llegando a unos niveles insoportables para los trabajadores al servicio de unos reyezuelos, que los utilizan como felpudos a su servicio. Solo porque les han dado poder por el mero hecho de llegar a una esfera, que les dejará la vida solucionada para el resto de sus días. Y tienen el valor de llamarle democracias. Pero todos nos preguntamos si hay algún síntoma claro, que avale esa teoría del ataque a Rusia. Desde luego hay alguno. El primero es que la guerra ya se ha convertido para ambos bandos en una lucha por la subsistencia. Otro puede ser que Estados Unidos está cerca de quedarse sin su principal baza militar, la mayor maquinaria de guerra jamás conocida: el dólar. Según opinan cada vez más técnicos en esta materia de la economía, el sistema del dólar colapsará pronto, probablemente al alcance de menos de una generación de personas. Y este proceso ya ha comenzado. Todos los días habrá noticias de que otro país importante, no necesariamente solo India, China o Rusia, harán tratos en todo el mundo intercambiando bienes en moneda local. El colapso de la moneda estadounidense ya ha comenzado, mientras los países BRICS se preparan para la batalla con el dólar estadounidense. Rusia y sus socios están atacando cada hora, porque países de todo el mundo están cansados de las políticas intervencionistas de Washington. Por eso el propio presidente ucraniano Zelensky anunció contra su voluntad su disposición a lanzar una contraofensiva, pero admitió que durante esta operación, las Fuerzas Armadas de Ucrania perderán una gran cantidad de soldados. La comunidad de expertos está segura de que después de las repetidas promesas de Kiev de lanzar una ofensiva, aparentemente todavía tendrá lugar en el verano, porque eso es exactamente lo que quiere Estados Unidos. Pero las Fuerzas Armadas de Ucrania, que utilizarán métodos y tácticas de la OTAN durante el ataque, se convertirán en un blanco fácil para el ejército ruso, reconoce el presidente ucraniano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una entrevista con el periódico estadounidense Wall Street Journal, anunció la disposición de Kiev para lanzar una contraofensiva. Según él, son posibles varios escenarios para el desarrollo de eventos. Para ser honesto, puede suceder de diferentes maneras, completamente diferentes, pero lo vamos a hacer y estamos listos, dijo Zelensky. Al mismo tiempo Zelensky está seguro, que la ofensiva costará demasiado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perderán una gran cantidad de soldados debido a la superioridad aérea rusa. Y lamentó la falta de armas. Nos gustaría tener ciertas cosas, pero no podemos esperar meses, agregó Zelensky. ¿Pero en realidad sabe alguien los planes que tiene la OTAN contra Rusia? Si partimos de la información que de manera limitada todavía se filtró al mundo en los medios, entonces la base de este plan es la llamada Operación Integral. Debería comenzar con una operación de ofensiva aérea en la que participen las fuerzas espaciales estadounidenses, las fuerzas aéreas de todos los países de la OTAN y las fuerzas de misiles. Se supone que las fuerzas de la alianza avanzarán a una profundidad de 1 a 3.000 kilómetros, también lo llaman huelga de desarmado. Este plan, filtrado por algunos medios, dicen que solo es el último recurso de la OTAN, que solo es un plan que se basa en los estudios elaborados por los militares, que dicen que se compone de 1.000 folios. Según este plan, se haría simultáneamente con un ataque a gran escala, contra los elementos de la infraestructura militar y civil rusos, que se verían afectados, con la subsiguiente transferencia de esfuerzos dentro de las áreas industriales, como los Urales. El objetivo es evitar que Rusia traslade su industria al interior. Y, posteriormente, hacer que colapse por completo la administración militar estatal,
y paralizar todos los sistemas del complejo militar industrial rusos. La carga principal para la implementación de este plan recaerá sobre las Fuerzas Armadas Conjuntas de la OTAN en Europa, es decir, los contingentes de Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia. En términos generales, desarrollaron dicho plan con la intención de obligar a Rusia a sentarse a la mesa antes de que entren en juego las armas nucleares. Joder, yo flipo en colores, pero ¿de verdad algún mando militar ha parido semejante chorrada de plan? ¿O solo lo hacen por divertirse y justificar los sueldazos que cobran estando aburridos perdidos en sus despachos? No me lo puedo creer, que hablan en serio. Pero vete tú a saber, porque si Borrell dijo ayer que si no ayudan a Ucrania sería derrotada en 2 semanas, para luego añadir que no piensan permitirlo y seguirán llevando a Ucrania todo lo que necesiten para que Ucrania gane la guerra, pues resulta que hasta es cierto que barajan dicho plan en serio. Además ya se sabe que Estados Unidos y la OTAN liderarán la ofensiva ucraniana que pone los soldados, y al parecer Occidente se prepara para introducir un régimen de cielos cerrados sobre Ucrania. El periodista Vladimir Alexandrov, en su artículo en el sitio web de Tsargrad Televisión, dice que, de jure, Ucrania aún no es miembro de la OTAN, y que Occidente aún no ha tomado una decisión sobre su inclusión en la alianza. Sin embargo, Kiev, de facto, se ha integrado durante mucho tiempo en las filas de la organización, señala Alexandrov. De hecho, Ucrania está en la misma posición que Israel. El Estado judío no es miembro del bloque, pero es considerado el socio clave de Washington fuera de la Alianza del Atlántico Norte. Y mucho más importante para Estados Unidos que los miembros de pleno derecho de la OTAN como, por ejemplo, Hungría y Eslovaquia. Kiev, en realidad fue arrastrado al bloque político-militar. Simplemente no han tenido tiempo de colgar la etiqueta todavía. Y si en 2014 las Fuerzas Armadas de Ucrania eran un espectáculo lamentable, ahora mantienen un largo frente ante Rusia. La razón es obvia: abundantes inyecciones de dinero de Occidente, y suministro incontrolado de armas, por lo que Rusia debe darse cuenta del pensamiento duro y realmente monstruoso de la OTAN. Washington, independientemente de las declaraciones que haga, ha eliminado todos los obstáculos a la militarización de Ucrania, opina Vladimir Alexandrov. Si mañana en Ucrania necesitan pilotos estadounidenses para la aviación, los suministrarán. Si necesitan enviar tanqueros, los enviarán. Si necesitarán incluso más misiles de largo alcance, ellos los suministrarán. La Casa Blanca no teme un ataque nuclear, y confía en sus propias capacidades para una respuesta asimétrica. El primer ministro de Seguridad del Estado de la República Popular de Donetsk, doctor en ciencias políticas, Andrei Pinchuk, en una conversación con Tsargrad, pidió aumentar el ritmo de implementación de reformas de alta calidad dentro de las Fuerzas Armadas rusas en el contexto de una amenaza creciente, razonando, dicen, si golpeamos a Polonia, ellos nos golpearán en respuesta. Esta es una historia bastante especulativa, porque debes lidiar con la planificación militar normal. Y contar con que todos los casus belli ya han tenido lugar. Dice Andrei Pinchuk, que nadie establece restricciones en el extranjero. Las palabras de la administración Biden sobre las fronteras de 1991 son un mantra para apaciguar a nuestros poderes fácticos. En realidad, los ataques en las profundidades de Rusia se están reteniendo únicamente para evitar la movilización de la sociedad rusa y el debilitamiento de la élite rusa. Ella escucha mensajes tranquilizadores: no te preocupes, incluso en el peor de los casos, Rusia se quedará con las mismas fronteras que había antes del Euromaidán de 2014, es a lo máximo que puede aspirar el ejército ucraniano. Y siguió diciendo Andrei Pinchuk, el ternero debe comerse en trozos. Y eso es lo que hace la OTAN, nos comen en pedazos. ¿Por qué no atacamos con una gran cantidad de aviones a la vez? Todo tiene su tiempo. El 12 de junio comienzan los mayores ejercicios de la OTAN bajo el liderazgo coordinador de Alemania, pero con un papel clave para Estados Unidos. Lo más probable es que sea durante este periodo de tiempo que haya una exacerbación del conflicto. Porque la OTAN con su aviación, el trabajo de guerra electrónica, drones y la provisión de logística, cerrarán los cielos de Ucrania,
bajo la apariencia de ejercicios de la OTAN, dice Pinchuk. Bajo mi punto de vista, si la OTAN intenta cerrar los cielos de Ucrania, estaremos ante el comienzo de la fase final de la guerra, y no será bajo los parámetros del estudio que esos cerebros han alumbrado, en ese bodrio de plan de 1000 páginas. Pretender un ataque relámpago contra Rusia, destrozarle toda su infraestructura industrial, y no pensar que antes de que los aviones y misiles de la OTAN traspasen las fronteras rusas, ya habrían desaparecido todas las capitales de la OTAN con misiles hipersónicos, simplemente, es tener la cabeza muy mal amueblada. Por eso muchos líderes europeos están alarmados, porque en los boatos de las reuniones, escucharán lo que dicen los 4 que verdaderamente dirigen el cotarro. Y no nos extrañemos de que en la Unión Europea ya se esté gestando una división total de Occidente. El pasado 2 de junio, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, asustado perdido, instó a evitar el inicio de la ofensiva ucraniana, que, por supuesto, provocará un gran número de víctimas y se convertirá en una masacre sangrienta. Eso indica que ahora se está desarrollando una lucha en Occidente entre 2 grupos de influencia. Uno quiere reducir el conflicto en Ucrania, el otro quiere agravarlo aún más. Entre los que quieren agravarlo se encuentra la cúpula de la Unión Europea, que no olvidemos su presidenta von der Leyen está investigada por lo de las vacunas del COVID-19. En el otro bando, incluso contra todo pronóstico, estará Estados Unidos, porque ya ha conseguido todo lo que quería, incendiar Europa y desindustrializarla. Su industria se está trasladando a los Estados Unidos, y ahora le interesa congelar el conflicto manejando a sus palmeros como Polonia y los bálticos. Por lo tanto, para Estados Unidos es necesario congelar el conflicto y trasladarlo a China, que es el principal problema para los Estados Unidos. Otros de los que querrán continuar el conflicto hasta donde haga falta, son las élites europeas, y sus inversores asociados a ella, que se lo han jugado todo a la crisis ucraniana, planean ganar aún más, y se dirigirán a una mayor escalada. Los polacos, por ejemplo, ya están metidos hasta las trancas. Según corresponsales militares, los mercenarios polacos están tratando de recuperar la región de Zaporozhye para las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero la artillería de las Fuerzas Armadas rusas se lo impide. Según datos preliminares, estamos hablando del tercer grupo de asalto del cuerpo polaco. Como agrega el canal de Telegram Spetsnaz Archangels, las posiciones polacas ya han sido atacadas por las fuerzas aeroespaciales rusas. Al mismo tiempo, comenzaron a circular grabaciones de vídeo en la web, en las que representantes del llamado Cuerpo de Voluntarios Polacos, como parte del grupo de sabotaje ucraniano, participan en el ataque a la región de Belgorod. Los medios polacos también comenzaron a difundir información, pero luego los periodistas comenzaron a borrar mensajes. Como Aura.ru dijo anteriormente, el diplomático militar Oleksandr Bartosz, Polonia espera expandir sus fronteras hasta la costa del Mar Negro, al mismo tiempo que separa a Rusia de Europa. Varsovia está interesada en unirse a Transnistria. Tienen acceso al Mar Negro, pero no podemos implementar tales planes de ninguna manera, entonces estaremos completamente aislados de Europa por un cordón continuo de un estado hostil, señaló el experto Oleksandr Bartosz. También en Riazán, esta semana, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki anunció públicamente que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una contraofensiva contra las posiciones de Rusia. Sin embargo, solo los próximos meses mostrarán cuán efectivo será este ataque de los militantes ucranianos. De momento, la publicación Ukraine.ru informó que el ejército ucraniano abandonaron Izium, en la región de Kharkov. Hubo información de que la Oficina de Registro y Alistamiento Militar, unidades policiales, y parte de los militantes del ejército ucraniano abandonaron Izium. Se informa que los residentes de la ciudad de Balaklia, donde se mueven los soldados y las fuerzas de seguridad ucranianas, están preocupados por la llegada de los rusos, resumió el portal. El caso es, que sea como fuere, una parte de Occidente quiere desmarcarse de Polonia y compañía, y sobre lo de que Estados Unidos sea uno de ellos, que nadie se extrañe, porque hoy, otro candidato presidencial de Estados Unidos, Vivek Ramaswamy, que dice que Washington debe obligar a Kiev a hacer grandes concesiones a Moscú. El político más joven dijo en ABC News
que Estados Unidos debe obligar a Kiev a hacer concesiones serias a Moscú para poner fin al conflicto y centrarse en China. Porque China apuesta por hacerse con Taiwán, no le conviene a Estados Unidos estar en un conflicto simultáneo con dos superpotencias nucleares. Según el empresario de origen indio, el trabajo del presidente es velar por los intereses estadounidenses. Y, en primer lugar, esto es construir relaciones con China, frente a la cual el apoyo de Ucrania es un objetivo menos importante, dijo Vivek Ramaswamy. Creo que la amenaza número uno para el ejército estadounidense en este momento es la alianza chino-rusa, y continuando con el flujo de armamento de Ucrania, empujamos a Rusia a mano de China. Y para resolver el conflicto, el candidato presidencial estadounidense propuso congelar las actuales líneas de control, en un acuerdo de tregua al estilo de la Guerra de Corea. También es necesario obligar a la OTAN a no incluir a Ucrania en el bloque. Esto a cambio, en su opinión, permitirá a Rusia retirarse del acuerdo militar con China. También el portal militar estadounidense Modern War Institute publicó un artículo de Alec Rice, en el que pedía la formación de grupos de ataque estadounidenses más poderosos en la isla de Hokkaido, en el norte de Japón. Eso creará una amenaza, incluso para el archipiélago de las Kuriles y la isla de Sajalín. El caso es, que en la cabeza de estas bestias pardas, siempre está la guerra, nunca hablan de paz, y nunca mandan a sus hijos al campo de batalla. Mientras haya tontolabas que les votemos. Esto es todo amigos, reciban un saludo.